Buenas tardes, mi nombre es Yerika Fidalgo Pozo, con código U225-18268, acompañado de mi compañera Fabiana Alexandra Luna Ñiquén, con el código U225-10942. Le vamos a sustentar nuestro trabajo final con el cuento llamado La verdad de tu muerte, del curso de taller de técnicas de expresión escrita. Ahora hablaremos sobre los personajes principales. En este caso, primero tenemos a Nicolás, que es un joven extrovertido, carismático y muy protector. Las visiones lo llenan de miedo, incertidumbre, llevándole a hacer todo por salvar a quienes ama. Ahora vamos con Mara, que es una joven amable, cariñosa y optimista y muy enamorada de Nicolás. Aunque aparenta ser una víctima, pues muy amable, todo lo demás, pues por los diversos sucesos que puede contar en nuestro cuento, oculta un oscuro secreto. Años tras años hizo un pacto con una identidad sobrenatural que terminó arrebatándole su voluntad y cambiando el rumbo de su... Bueno, ahora hablemos sobre el conflicto y el desenlace. Empecemos con el conflicto primero. ¿Qué es lo que sucede en el conflicto? Nicolás comienza a tener visiones sobre la muerte de Mara, que es su enamorada, y de su familia. Aunque intenta cambiar el destino e intenta protegerlos, durante el viaje las tragedias ocurren una tras otra, haciendo dudar incluso de sí mismo. Ahora bien, vamos por el desenlace. Nicolás descubre que las visiones anunciaban su propia muerte y que Mara, su enamorada, era la responsable de todo lo debido a un pacto sobrenatural. Finalmente, ella cumple el destino que él intentó evitar. Ahora hablaremos el resumen lineal. Empecemos por el inicio. Nicolás empieza a tener diferentes visiones extrañas en la que observa la muerte de su enamorada y la de su familia. Convencido de que estas son advertencias, decide protegerlas a toda costa y acepta acompañarlas en el viaje familiar a Oxapampa. Sin embargo, al llegar, las visiones que tenía el protagonista Nicolás vuelven a ser cada vez más intensas. Ahora con el nudo de la historia, podemos saber cómo es que los integrantes de la familia van a desaparecer o morir en circunstancias misteriosas, tal como Nicolás había visto en las visiones que se presentan dentro de la historia. Todas estas pistas logran señalarlo incluso como el principal responsable sin que él mismo se entere. A medida que empieza a ver estas visiones, él comienza a dudar si son realmente advertencias o recuerdos de crímenes que pudo haber cometido. En el desenlace, Nicolás y Mara logran escapar y volver a Arequipa. Él cree que todo pudo haber acabado y que logró salvarla. Sin embargo, cuando vuelven a su casa, él descubre la verdad. Ella había cumplido un pacto con una entidad y reclama el alma de Mara al mismo tiempo que el de su familia, por lo que revela que el destino final de ellos dos era morir. No solo Mara, sino también Nicolás. En cuanto a la estructura del relato, la secuencia es cronológica con un retroceso en el final que nos revela la verdad de todas las visiones que tuvo Nicolás. El tipo de narrador es en primera persona, Nicolás, y el tiempo del relato es en pasado. Ahora los recursos que utilizamos, empezaremos con el patrón oracional. En primer lugar, usamos la enumeración compleja o distributiva en el punto y coma. Esta se utiliza para enumerar elementos y a su vez hacer una lista en los que se les comenta. El ejemplo que utilizamos fue Jorge, su refugio, Carla, su amor incondicional, Enzo, el vínculo de su sangre y yo, el amor de su vida. En el número 2 usamos los dos puntos de nombra, explica o desarrolla, y estos se utilizan para introducir una explicación que aclara la revelación de la historia final. Entonces comprendí la verdad. Mi primera visión nunca mostraba a Mara muerta, sino a los dos inmóviles después de que ella me hubiera asesinado. En el recurso rítmico usamos anáfora y paralelismo. En la anáfora consiste en repetir una misma palabra o estructura para dar mayor intensidad. Y aquí usamos intenté respirar con calma, intenté olvidar la visión, intenté seguir caminando. En cuanto al paralelismo, este consiste en repetir la misma estructura sintáctica. En el ejemplo que usamos es ya no podía confiar en nadie, ya no podíamos escapar, ya no podíamos cambiar el destino. En cuanto al lenguaje figurado, usamos la metáfora. La metáfora, esta nombra un elemento con el nombre de otro. Por ejemplo, mi cuerpo se había convertido en una prisión o el mío se convirtió en mi sombra. En personificación, esta atribuye cualidades o emociones humanas a otros que no lo son, y el ejemplo que pusimos fue la neblina camina entre los árboles. Muchas gracias.